Fíjense amigos que hoy por la mañana estaba leyendo un artículo con mi cafecito y me llamó mucho la atención. No estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dice, me parece propaganda, pero tiene una enorme reflexión. Se titula Detener a Putin en Ucrania es la forma más barata y segura de defender los intereses de la OTAN y de Estados Unidos. El contenido del artículo, con todo respeto para el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, Igor Lux, pues tiene bastante sesgo, me parece bastante tendencioso, por no decir propagandista, pero tiene algo de cierto, mucho de cierto. Detener a Putin en Ucrania sí es la forma más barata y segura de defender los intereses de la OTAN y Estados Unidos. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que el profesor Igor dice en este artículo. Suena lógico, suena estratégico, pero miren, ¿qué hay detrás de esta afirmación? Un poco de historia, si nos remontamos a 1999, precisamente muy acorde con estos ataques terroristas contra edificios de apartamentos que sacudieron en ese momento en Rusia. Eso desembocó en una guerra contra Chechenia y ese evento terminó catapultando a Putin a lo que fue su primer victoria electoral en el año 2000. Y a partir de ahí, amigos, se comenzó a escribir un patrón muy inquietante. Después de eso siguió en el año 2002 el teatro de Dubrovka en Moscú, que fue nuevamente escenario de una toma de rehenes que terminó trágicamente con 130 muertos. Y después el mismo patrón se repetía una y otra vez coincidentemente en cada proceso electoral ruso. En el 2004, en el 2010, atentados en el metro de Moscú que dejaron decenas de muertos. El más desgarrador, por supuesto, fue, si no contamos este último, en Beslan en el 2004, donde más de 300 personas, más del doble de lo que se reportó hace 2 semanas, muchos de ellos, por cierto, niños, murieron en un asalto terrible en una escuela. Todos esos eventos estaban fuertemente ligados a ciclos electorales rusos. Y ese patrón, fíjense que pareciera sugerir, contrario a lo que el artículo dice, más bien parece sugerir que hay ciertos grupos u organizaciones o sistemas de inteligencia que han utilizado también a grupos extremistas para generar una herramienta terrible que influya en la percepción de seguridad y en la estabilidad de Moscú. Y ahora el reciente atentado, precisamente en Moscú, está reviviendo de nuevo ese patrón. ¿Qué pasa en Ucrania? Los soldados ucranianos se enfrentan ahora con una escasez crítica de recursos. Todos sabemos que se les están acabando las balas, ya no tienen municiones, mientras que Rusia, por cierto, está intensificando sus ofensivas con armas avanzadas como por ejemplo la bomba planeadora guiada D-30 con un alcance de hasta 90 kilómetros. Están produciendo en masa sus terribles bombas FAT-3000 y mientras tanto en Estados Unidos el debate político está ardiendo porque los republicanos están pidiendo frenar el flujo de dinero a Ucrania. Están diciendo que hay una crisis del techo de deuda estadounidense terrible. Los demócratas argumentan que detener a Putin en Ucrania es crucial para evitar una reconfiguración del poder global, no nada más de Rusia, sino del poder global hacia un orden implícitamente multipolar. ¿Cómo se compara esto con las capacidades que tiene Rusia? Hay muchos informes que dicen que Rusia está acumulando un arsenal impresionante que incluye desde 3,000 nuevos misiles antitanques, submarinos avanzados incluso con capacidad nuclear, y precisamente en la primavera, que ya estamos a una semana, se va a presentar precisamente un escenario sombrío para Kiev. En tal vez unos días, no lo sabemos, no sabemos cuáles sean los planes concretos del Kremlin, pero todo apunta a que mientras que Ucrania se está desangrando, cada vez con menos municiones, Rusia se está armando hasta los dientes para una escalada. Por eso muchos analistas precisamente hoy están planteando desesperadamente esta idea en apoyo a los demócratas, en la percepción que hoy hay en el Congreso, y están esgrimiendo esta posibilidad de que, así como lo dice el título que ustedes ven en pantalla, detener a Putin en Ucrania es la forma más barata y segura de vender los intereses de defender los intereses de la OTAN y de Estados Unidos. El mejor trato posible, así que aprovechemos este ofertón. Pero la realidad, amigos, es muy diferente.
en algo sí hay que estar de acuerdo. Detener a Putin en Ucrania es o hubiera sido tal vez la estrategia más económica, más barata para salvaguardar los intereses occidentales. Pero fracasó rotundamente. Les dieron una tremenda paliza. Y vamos a ver por qué. Empecemos con la famosa economía de guerra. En términos de costos, y aquí viene lo barato, y se revive el dicho de que a veces lo barato sale caro, apoyar a Ucrania es significativamente, en teoría, menos costoso que involucrarse directamente en un conflicto extendido. Y hablábamos de un conflicto directo tan con Rusia. Además, esas escenas hubieran sido devastadoras. Imagínense ustedes que los miles de muertos en el campo de batalla, esas miles de bolsas, en lugar de que llegaran a Estados Unidos, a Ucrania hubieran llegado a Estados Unidos, cadáveres de soldados estadounidenses, el impacto hubiese sido terrible, el costo económico para Estados Unidos, claro, el costo económico hubiera escalado todavía más. No estaríamos tal vez hablando de la misma escalada ni del mismo resultado, porque claro, no es lo mismo Rusia contra Ucrania que Estados Unidos contra Ucrania. Pero lo que nos quiere decir este tipo de notas es: el mejor trato posible o el más barato es que Ucrania ponga los muertos y nosotros las armas. Eso es lo que está implícito aquí. Y por eso las ayudas financieras y el suministro de armas, que evidentemente son cifras enormes, se volvieron cacahuates cuando lo comparamos con los costos de una guerra que hubiera costado, valga la redundancia, la confrontación directa entre Europa y Rusia o Washington y Rusia. Y políticamente la resistencia efectiva contra Rusia está enviando un mensaje muy fuerte para otros posibles enemigos de la OTAN. ¿Por qué? Porque si la OTAN fracasa en Ucrania, esto se va a volver un aliciente para el resto de las potencias enemigas de la OTAN. Si pierden el miedo o el respeto contra la OTAN, que la OTAN tenía, por cierto, antes de este conflicto en Ucrania, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Pues es muy simple. La fuerza de la OTAN históricamente ha dependido no solamente de su capacidad militar, depende de su imagen de unidad y de la alianza más poderosa del mundo. No te metas con el más poderoso porque es estúpido. Pero ¿qué resulta si el más poderoso no era tan poderoso como creíamos? Esa imagen se vería afectada. Podríamos ver un cambio en la dinámica internacional. Otros países, claro, van a empezar a cuestionar la efectividad de ser parte de la OTAN y apostarle el 2% o más de su Producto Interno Bruto para que garantice su seguridad si eso fracasó. Y entonces, el orden hegemónico occidental va a cambiar también. Y eso va a llevar, evidentemente, un cambio en las alianzas globales y un cuestionamiento del miedo, del respeto que se le tenía a la OTAN hasta antes de que comenzara este conflicto en Ucrania. Por eso es tan delicado esto, amigos, y por eso precisamente este tipo de propaganda nos habla acerca de, no hablo del medio La Razón, hablo de las declaraciones de Igor Lux. Nos habla acerca de vender esta narrativa, esta propaganda de detener a Putin en Ucrania es la forma más barata y segura de defender a la OTAN y a los Estados Unidos ya. Así que suelten esos 60,000 millones que necesita Ucrania, aunque no los tengamos, porque si no después nos va a salir más caro. Es como si estuviéramos hablando de un déjà vu de la historia, fíjense nada más, en donde el tiempo se ha rebobinado a tiempos de la Guerra Fría, pero podríamos, permítanme el chiste, hablar de un resultado muy diferente como si fuera un multiverso. ¿Se han preguntado ustedes qué hubiese pasado, por ejemplo, si la URSS no hubiera caído y si la OTAN no hubiera avanzado hacia lo que antes era parte de la URSS? Pues eso precisamente hoy es lo que se está jugando, porque la caída de la Unión Soviética fue precisamente un parteaguas para la historia global. Gracias a eso fue que la OTAN se posicionó como una fuerza dominante en todo el mundo. Cuando terminó la Guerra Fría, pues la OTAN no solamente sobrevivió al colapso de su adversario principal, sino que también se expandió, contrario a lo que le había dicho que no iba a hacer. Y entonces incorporó a varios exmiembros del Pacto de Varsovia, eso ya nos lo sabemos, y de la URSS en su alianza. Eso convirtió, por supuesto, a Rusia en un enemigo potencial de la OTAN, jurados hasta el momento. No fue solamente una demostración de poder,
fue una ampliación de su esfera de influencia en Europa y también estamos hablando, por supuesto, me refiero a Europa Oriental y a lo que vendría siendo Europa Central. Pero, ¿cuánto se fortaleció la OTAN con la caída de la URSS y qué hubiera pasado si esto hubiese sido diferente? La manera en la que creció la OTAN con la caída de la URSS fue impresionante. No se entendería el poder de la OTAN si eso no hubiera pasado. No en estas dimensiones. Porque la OTAN pasó de ser un mecanismo defensivo contra la amenaza soviética a ser la alianza militar más poderosa del planeta Tierra, con misiones en los Balcanes, Afganistán, en Libia, y la membresía de la OTAN creció de lo que antes de la caída de la URSS era nada más de 16 países durante la Guerra Fría, al doble. 30 miembros, bueno, y contando, pues más de 30 miembros hasta hoy, extendiendo su cobertura a casi toda Europa. Es una OTAN totalmente diferente, más allá de sus fronteras originales. Y ahora pensemos precisamente en el escenario opuesto. ¿Qué hubiera pasado si Rusia hubiera, entonces hablábamos de la URSS, pero hoy hablemos de Rusia, obtuviera una victoria significativa en Ucrania? Esto podría tener un efecto totalmente contrario en el poder y la percepción de la OTAN después de lo que ocurrió con la caída de la URSS. Por eso es tan peligroso para la OTAN lo que está a punto de pasar. Porque una victoria rusa no solo sería un revés territorial y estratégico para Ucrania, sino que también estaríamos hablando de minar la credibilidad de la OTAN como la alianza militar más poderosa y la mejor vía para la defensa europea. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la importancia de la OTAN, que radicaba en la capacidad de estar unidos, de disuadir agresiones, de mantener la estabilidad europea, pues si ahora Rusia percibe que la OTAN es incapaz de defender sus principios y a sus miembros o a sus aliados, pues esto evidentemente va a cambiar la balanza de poder y va a animar a otras potencias regionales enemigas de la OTAN o disidentes de la OTAN a desafiar a la OTAN. ¿Por qué? Porque entonces van a decir, no era tan invencible como nos habían vendido, y más aún si comenzamos a ver un escenario de división. ¿Qué se está ocultando realmente detrás de este tipo de narrativas como las que vemos en esta nota del día? Más allá de la geopolítica, un desafío exitoso a la OTAN podría indicar un verdadero cambio en el equilibrio global de poder. Y eso, amigos, podría señalar el inicio de una era donde el poder global se vuelva más y más difuso y donde las alianzas militares y los bloques de poder se reconfiguren. Es muy sencillo. Una victoria rusa en Ucrania podría servir precisamente como un catalizador para que otros países, llámese China, llámese Irán, llámese incluso Afganistán, consideren sus estrategias de seguridad. Miren, un ejemplo. Podríamos ver, por ejemplo, un fortalecimiento de las organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, que es precisamente, pues no digamos el equivalente a la OTAN, pero sí una cooperación que mantiene China y Rusia, o un interés, por ejemplo, en formar alianzas más grandes que esas, que van a ser los enemigos naturales de la OTAN. Y hoy ya estamos precisamente viendo cómo ya el mismo Washington está dibujando un nuevo eje del mal, y en ese nuevo eje del mal está incluyendo no nada más a Rusia y China, eso ya era más que obvio, está incluyendo también a Irán y a Corea del Norte y a todos los que se sumen. Luego de eso, pues definitivamente dentro de la propia OTAN, eso implicaría un resquebrajamiento, un fracaso. ¿Cómo lo va a leer la Unión Europea? Un fracaso en Ucrania va a replantear todas las políticas europeas, que ya lo están haciendo desde este momento, en materia de sus compromisos de seguridad y en materia de qué tan rentable es entregarle el 2% de sus productos internos brutos a una organización militar que no sirve. Y las naciones miembros, especialmente europeas, van a cuestionar la eficacia de la alianza y buscar reforzar sus propias capacidades de defensa nacional o regionales. Y vean, amigos, cómo todo esto ya está pasando, sobre todo con las últimas declaraciones de Trump acerca de replantear sus contribuciones frente a la OTAN y la efectividad de la OTAN. Muchos países de Europa hoy están replanteándose precisamente qué tan efectivo es esto. Y está debilitando este discurso, evidentemente, a la OTAN. Y la estrategia de detener a Putin en Ucrania, por eso es considerada por muchos como la forma más barata
la forma más segura de proteger los intereses precisamente de la OTAN. Pero la cosa es que no es tan fácil como suena. Miren, si todo fuera por dinero, pues muy sencillo, solo imprimirían más y ya está, no es la primera vez. La cosa es que esta vez es muy diferente. No es por falta de voluntad de prender la impresora, la máquina de hacer billetes. Es por los terribles problemas que hoy atraviesa no solo Washington, sino también muchas naciones europeas. Estamos en medio de una crisis económica global. Estados Unidos está lidiando con un techo de deuda insostenible, una crisis económica y una crisis migratoria severa, fuera de control, y la capacidad precisamente de seguir dando un apoyo financiero y militar constante a Ucrania que se vuelven un sinsentido. Sus reservas de armas del Pentágono están en los niveles mínimos, sus reservas petroleras también. Y en Europa, por ejemplo, no se está viendo un frente unido. La división de opiniones sobre cómo se debe de manejar esta relación con Rusia y el apoyo a Ucrania es evidente. Ya vimos a Macron, ya vimos las palabras de Olaf Scholz, ya vimos la división de la Unión Europea, por supuesto Italia, Alemania, que se supone que era el motor económico de Europa, hoy enfrenta una recesión oficial ya con una contracción de su PIB. Y lo que está agravando este dilema entre apoyar a Ucrania y atender las necesidades económicas de los propios países miembros de la OTAN es enorme. Y este panorama se está complicando todavía más con esta narrativa de que detener a Putin es una opción barata. Pero ¿saben qué, amigos? Una vez más, la historia nos demuestra que la sabiduría popular es una de las más efectivas. Lo barato a veces sale caro. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.